Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy, en Conversar con Simpatía. Mi nombre es Angélica Suil y hoy, para el tema que les traemos a conversar, me acompaña Nelly Huerta. Bienvenida, Nelly Huerta. Y a diferencia de otras oportunidades, me gustaría que tú te presentes, por favor, y nos digas de qué vamos a hablar hoy día. Hola Ángel, ¿cómo estáis? Bien, Qué bueno. muy bien. Qué bueno. Yo soy psicóloga organizacional, hace ya 15 años, soy psicóloga clínica también, y me dedico a los temas de transformación cultural, desarrollo humano, así que estoy muy contenta de estar acá nuevamente conversando de un tema que me gusta mucho, porque siento que nos invita a la reflexión, así que muy expectante esta conversación. Así es. ¿Y el tema de hoy cuál será? La ley Karin y cómo vamos también acompañando este cambio cultural que trae, que conlleva esta nueva ley, ¿sí? Así es. Que ya no es tan nueva. Que no está nueva porque ya llevamos un año ya de esta implementación. Y justamente de eso vamos a conversar hoy, de también dar un contexto de cómo surge, qué es lo que tiene de trasfondo, qué es lo que ha ido pasando con las implementaciones, qué cosas vemos nosotros que han ido generando buenas prácticas y otras todavía que estamos en proceso de aprendizaje. Y también, sobre todo, fundamentalmente, cómo es que esto logra o no una transformación cultural. De eso y más vamos a conversar hoy día. Bienvenidas y bienvenidos. Bien. Bien, partamos entonces. Mira, a mí en lo personal yo hace, no sé, no recuerdo exactamente, 2 años aproximadamente que se empezó a hablar con fuerza que iba a salir esta ley, que iba a salir esta ley, y mucha gente está súper pendiente de qué es esta ley, ¿ya? Entonces, pues contémosle al público, por favor, brevemente, cuál es el propósito de esta ley, cómo surge. Sí. Y es verdad, estábamos como todos expectantes y como medios con temor también, porque como nos van a fiscalizar, de qué se trata. Y esta ley llega principalmente para protegernos, ¿sí? Para invitarnos a este cambio cultural y protegernos de tres como conductas que eventualmente podrían calificarse como acoso laboral, ¿cierto? Abuso sexual y violencia, ¿sí? El acoso laboral visto como todo lo que ocurre entre los colaboradores, temas de bullying, ¿cierto? Humillaciones, bromas que no son realmente bromas, ¿cierto? El abuso sexual que tiene más que ver con comentarios que tienen una connotación sexual. Y la violencia, que es un término que está asociado a cualquier tipo de comentarios o violencia que puede ocurrir desde alguien externo, que puede ser un cliente, un proveedor, que no es necesariamente, no está bajo el contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, que antiguamente no estaba fiscalizado, porque si venía un cliente al mesón y agredía a la persona que estaba trabajando, era muy difícil como llegar a hacer una denuncia y todo eso. Entonces, esta ley busca protegernos y obviamente evitar estas tres conductas Claro, que se califican. mientras tú estés en el espacio laboral, tiene que haber un espacio de respeto, cuidado y seguridad. ¿Ya? Para que que trabaje tenga como los resguardos mínimos para poder desempeñarse de manera segura y tranquila. Y esto también, el tema de la violencia es heavy, porque hay muchos tipos de violencia. Está la violencia psicológica, es como yo te puedo insultar, te puedo decir muchas tonteras que puedan ser personas que, como dices tú, que están atendiendo un mesón o un proveedor. Claro. O sea, todos los actores que están involucrados en la cadena productiva o de servicio que nos puedan afectar. Sí. O la violencia física, ¿sí? O la violencia también económica. O sea, hay distintos tipos de violencia que no siempre son tan visibles o tan concretas como un golpe. Sí, son bien sutiles, como dices tú. Bien sofisticadas. Sí, exacto, bien sofisticados. Pero sí. Afortunadamente hoy día se habla más de eso, por lo tanto estamos más educados para detectar oportunamente Sí. cuando estamos pasando por ese tipo de situaciones. Sí. De hecho, hoy día a veces nos damos cuenta que antiguamente había mucho acoso, Claro. pero probablemente pasaba que las personas no lo visibilizaban como hoy día, que estamos como mucho más alerta a situaciones que ya no se han normalizado, digamos, ¿cierto? Sí, de hecho estábamos justamente conversando esto de ¿cuándo nosotros nos sentíamos que había más violencia? ¿Antes de la ley o después de la ley? Sí. Sí. Claro, eso es bien complejo porque, y hablábamos como el respeto, se perdió el respeto y en algún momento lo hubo, ¿cierto? Pero pareciera que antes podríamos decir que depende cómo lo vamos percibiendo también, por lo que estábamos conversando un poco. Sí, porque yo decía, bueno, si las leyes generalmente surgen cuando hay algo que se quiere modificar, porque las leyes en definitiva son acuerdos de convivencia social. Si nosotros lo entendemos así, podríamos decir, bueno, entonces queremos que existan acuerdos de respeto, que queremos que existan acuerdos de cuidado, de dignidad.
y esos acuerdos se materializan en leyes y normativas. Sin embargo, a la vez también yo siento que es un fuerte llamado a recuperar lo que para hoy día a nosotros nos hace mucho más sentido, que es el respeto por sí mismo, el cuidado por sí mismo y por las personas, y por otro también actores que antes podían estar invisibilizados, ya las minorías, o por ejemplo también las mujeres en muchos casos, porque suponte, no sé, hace mucho tiempo atrás nosotros podíamos decir: oye, pero es que antes era natural que le tiraran un piropo a una mujer en la calle o en el trabajo, que la halagaran y que le dijeran Claro. cosas que eran, inclusive a veces con media con cierta connotación sexual, y estaba muy naturalizado porque era parte del paisaje. De hecho, yo creo que ambas tenemos experiencias Ya, de ese tipo ambas de tenemos. comentarios, ¿o Sí, no? sí, tenemos harta Y experiencia. probablemente a mí era incómodo, incluso a veces puedo decir lo normalicé en el momento, y en algunos otros momentos fue muy incómodo, pero bueno, era lo que había, digamos. Sobre todo a mí me tocó trabajar en empresas con muchos hombres, empresas de transporte, entonces era muy usual en la cultura. Es justamente porque no se estaba entendiendo que había cierto daño, que había cierto pasar a llevar a... Y en la medida que también se empieza a conversar, yo creo que esto nos trae a la mano que es importante para el ser humano el cuidado, ¿ya? El sentirse respetado, el sentirse visto, el sentirse en una zona de seguridad, ¿sí? Para poder rendir bien, para poder vivir bien, y reducir tantos daños colaterales que tiene todo lo que es la violencia y el acoso en general. Claro. Oye, y hoy día ya llevamos hace un año de implementación ya de esta ley. Y ya, en tu experiencia, cuéntame, ¿qué es lo que has visto del proceso de implementación? ¿Qué es lo que has O sea, visto? lo que a mí me ha tocado acompañar primero es que fue bien forzoso, ya, o sea, como que las empresas, como que si bien se sabía que venía, igual nos pilló así como el crecimiento en la calle, como se dice un poco. Entonces, yo siento que desde que ya salió en vigencia la ley, recién ahí las empresas empezaron a ocuparse de, efectivamente, tenemos que tener procedimientos, canales de denuncia. Si bien hay otra ley que también obligaba a las empresas a tener canales de denuncia, pero no necesariamente de este tipo de denuncia. Entonces, he visto que las empresas han empezado a capacitar, y ha sido toda esta parte como más teórica, yo diría todavía. Y bueno, eso hizo también que hubiese como un alza de denuncia, como de a veces no entender tan bien cuándo denunciar, cuándo no. Muchas personas que comentaban como de que, claro, ahora todo se está denunciando, como que nos fuimos al otro extremo también. Entonces, yo siento que ha sido compleja la implementación. Sí, porque fíjense que cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones nuevas, es decir, un mecanismo nuevo, un organismo regulador también que genera ciertas directrices, pero cómo se interpreta cada una de estas, cómo yo educo a la organización, ya siempre, como esto es un proceso de aprendizaje, no va a estar exento de errores. Pues yo creo que uno de los errores más importantes que yo he visto es que la gente, como no entiende los mecanismos, no entiende hasta dónde, incluso ha abusado de aquellas prácticas, inclusive inventando situaciones que no son. Claro. Y eso hoy día también está penalizado. Sí, de hecho el otro día estuve en un taller capacitando a personal operativo respecto de cómo construir una cultura respetuosa, de cuidado, y una persona levantó la mano muy molesto, como esta ley viene como a perjudicarnos, ahora si alguien me tiene mala me puede denunciar, como que me podrían desvincular, y ahí se denota como primero como poca información de la ley, porque efectivamente no es llegar y denunciar, hay procedimiento, hay toda una investigación, pero en la sensación sí hubo como una cierta resistencia en ese sentido por el abuso que tú comentas también. Claro, también lo que yo recuerdo es que pasaba mucho que esta ley es como que estaba mirada como que era para las mujeres, así como, porque ahora no se le puede decir nada, Claro. etcétera, etcétera. Sin embargo, esta ley es para todas las personas de la organización. Los hombres también viven situaciones de acoso, de abuso de poder, ¿cierto? De maltrato, y que a veces no tenían forma de mostrarlo o visibilizarlo. ¿Ya? Sí. Inclusive que pueden venir desde mujeres, entonces es súper importante que se entienda que esta ley es para todas las personas. Sí, de hecho en la estadística hoy día se sabe que en términos del acoso laboral hay 50 y 50 de personas que acosan, digamos, y a quienes acosan es a hombres y a mujeres. Claro. En el caso del abuso sexual hay una estadística que comenta que las personas más abusadas son mujeres.
pero también ahí hay una cifra negra, porque para los hombres es más complejo, se ha normalizado más que si una mujer se insinúa, casi que el hombre siempre tiene que responder de manera positiva porque eso te hace hombre, ¿sí? Hay un peso cultural ahí como de la masculinidad, entonces hay muchos hombres que quizás han sufrido situaciones de abuso sexual, pero no se atreven a denunciarlo, es mucho más vergonzoso, o sea, siempre es vergonzoso y siempre es complejo y difícil, pero culturalmente pareciera que para los hombres todavía ahí hay más barreras culturales, ¿sí? Aún así, yo estaba pensando en cuando nosotros teníamos clase con el doctor Maturana, que me estaba acordando esto de siempre sentir que, claro, que el abuso o el acoso no ocurre en el hecho, sino en lo que le pasa a la persona. Y ahí es súper importante tener en cuenta que, claro, todas esas, por ejemplo, yo conversaba con muchas mujeres y las mujeres teníamos algo en común, que nos sentíamos incómodas frente a esas situaciones de acoso sexual o acoso laboral. Y era una incomodidad que tú la sentías biológicamente, Claro. es decir, se expresaba en el cuerpo de alguna manera. Y eso no es distinto que lo que le puede pasar a los hombres, pero ¿cuál es el riesgo ahí? Que sea, en la cultura, en una cultura más masculinizada, habían ciertas creencias que hacían que hacían que en realidad la persona no se diera cuenta porque era como era de machitos, entonces ¿cómo Claro. no va a responder? No, o sea, no te puedes sentir incómodo, o sea, tienes que ir, es como tú eres, es tu rol masculino, Claro. entonces tienes que hacerlo. Y ahí creo que también es importante que los hombres y mujeres tengamos presente esto de estar atentos a lo que nos pasa, cómo nos sentimos con las cosas que nos ocurren. Sí. Para poner como el sensor de alerta y decir, sabes que esto no me parece adecuado y empezar a cuestionar si es que es adecuado o no y buscar las conversaciones o los mecanismos que surjan para poder cuidarse. Que a veces pueden ser a través de los canales formales, pero también a veces pueden ser de ir sosteniendo conversaciones en el camino para aprender a poner límites, para mostrarle al otro lo que me pasa con tus bromas, con tu etcétera, para ir poner como frenos antes de que llegue a una situación como muy extrema que ya sea irremediable, porque eso Claro. pasa. Sí, sí, de todas maneras, y conecto un poquito con esto que hablabas de nuestro profe Maturana, de que también esto tiene que ver de cómo yo lo percibo, y que a veces puede pasar también que o un hombre, digamos, que a veces es más complejo, pero también podría ser una mujer, me haga un halago respecto de qué linda te queda esa blusa, y yo no lo perciba como un acoso, digamos, Claro. sino que yo lo perciba, ¿por qué? Porque también quizás tengo un vínculo con esa persona que es distinto, porque a veces esto también siento que ha sido muy blanco-negro, como ahora nadie puede decir halago. O el otro día en esta misma taller eran operarios que se tratan con garabato, entonces hablábamos un poquito de cómo si para todos es algo que nos acomoda, nos genera complicidad o yo contaba que a mi pareja le decía mulato en el trabajo y había personas que se acercaban y le decían, oye, eso no te molesta, es como despectivo. Y él decía, no, para mí es de cariño, yo lo siento como algo de cercanía. Entonces, también ahí es que me pasa a mí con eso. Es como, no porque te digan, no sé, por la flaca, y quizá para ti es un apodo que genera familiaridad. Como también podría ser que de un día para otro ya no te guste, ya no te acomode, y ahí vienen esas conversaciones que tú dices como de que yo le digo como ir educando las relaciones, es decir, bueno, antes me gustaba que me dijeran la flaca y hoy día ya quiero que me digan por mi nombre, ¿sí? Pero es una invitación también bien profunda como a cuestionarnos, porque a veces, no sé, por la amiga que le decimos la chica, la flaca, eso nos sigue acomodando, ¿no? Y eso es bien personal, ¿o no? Como Y eso que... es bien cultural también, porque por ejemplo nosotros trabajamos harto en minería mm, y a ella todavía existe nombrar a la persona el viejito, la viejita, ¿sí? O la chiquilla. Y lo que se ha ido, por ejemplo, consensuando es como ir generando justamente estas conversiones cuando la gente se integra y dice, mira, acá nosotros ya nos llamamos así, ¿te parece? Es como, vamos justamente. chequeando si al otro le afecta o no le afecta, Sí. porque si no también yo puedo regular y cambiar el lenguaje. Por ejemplo, hay mujeres que le carga que le digan chiquilla, ¿ya? O niña, o mi niña. Y hay otras Claro, personas que le encanta porque se sienten que es un proceso más de cariño, cuidado, claro. así. Y de hecho se nota en cómo se relacionan, tú los ves. Entonces, no es que deba ser de un modo u otro, sino que también depende mucho de la relación y la dinámica cultural que tenga la organización. De los códigos, digo Los yo, de códigos, los claro. códigos implícitos, que a veces son esos Exacto. códigos que no están escritos en ningún lugar, pero hablan de lo que se puede o lo que no se puede hacer. Y a propósito de esto, porque cuando las empresas ya tienen que por ley, ¿cierto?, implementar esta ley Cari, ¿cómo crees tú que debiéramos tener, o qué cosas son importantes a la hora de
implementar esta transformación cultural, porque en el fondo esto es una norma que lo que modula son comportamientos. Entonces vamos sí o sí, y creencias que tienen que ir cambiando de paradigma, que tenemos que entender un modo distinto de habitar y relacionarnos. ¿Qué le diría esto a la gente que es importante en la transformación cultural? Mira, yo partí trabajando en implementaciones de SAP, de sistemas de tecnología, y yo creo que en la gestión del cambio de cualquier implementación que viene así como una normativa, que es mandatoria, ¿cierto? Es importante primero escuchar qué está pasando con esto, cómo la gente lo está percibiendo, si lo percibe como una amenaza, si lo percibe como algo que al revés nos viene a proteger, nos viene a cuidar, o sea, ir a escuchar porque eso de alguna manera nos va a permitir primero hacer como un mini diagnóstico, ¿cierto? Para poder ver, bueno, cómo vamos a acompañar a esta cultura, porque no es lo mismo vivirlo desde una amenaza, o que hayan ciertas áreas de la compañía que lo perciben más como una amenaza que otras que lo pueden estar percibiendo como algo positivo, y ahí va a ser distinto, ¿sí? Siempre partir por la parte más de educar, ¿cierto? Vamos a partir siempre, la transformación parte con el conocer primero, hacer estas capacitaciones que son más formativas, ¿cierto? Para saber cuáles son los canales y lo que conversábamos un poquito, la parte del diseño, ¿cierto? Claro, porque el diseño organizacional yo creo que es importante definirlo, ¿ya? Así como cuando tú implementas cualquier sistema, tú tienes que definir una gobernanza adecuada, roles y responsabilidades claros, procesos definidos, la gente capacitada, canales de comunicación, ¿ya? Y equipo bien formado para que pueda enfrentar situaciones que van a ser nuevas. Yo creo que una de las cosas que he visto como errores en la implementación es que la gente hace el diseño organizacional, pero la bajada, la implementación de no contar con gente que tuviese la expertise de manejar situaciones de crisis o, por ejemplo, de manejar información confidencial, se han ido cometiendo muchos errores que redundaron en aumentar la crisis, o sea, aumentar el hecho y generar mayor distancia con respecto a la reportabilidad y las denuncias, por ejemplo. Y eso es justamente porque una cosa es lo que pasa en el diseño y lo otro es la implementación real. Y ahí yo creo que hay que tener mucho cuidado de que el diseño ya sea consistente con la estructura que se tiene, pero además con los recursos que se asignan para poder implementar. También, claro. Sí, porque a veces también tenemos altas expectativas y después nos damos cuenta en el camino que no damos abasto, o con la cantidad de denuncias, por ejemplo, y ahí tenemos que ver qué recursos necesitamos, o a veces hay una persona que va a cumplir este doble militancia, doble cargo, y tampoco le da para poder hacerse cargo de estos otros temas. Entonces, efectivamente hay que ir viendo y entender que, como todo proceso de aprendizaje, va a tomar tiempo también. Yo creo que a veces también nos aceleramos y creemos que con una capacitación a toda la empresa ahora estamos todos al día, y los cambios, la transformación, claro, ya está todo hecho, y la transformación cultural no ocurre así, pues, o sea, es un proceso que se cocina a fuego lento, como dice acá algunas colegas, ¿cierto? Acá en la consultora. Así es, un proceso que se cocina a fuego lento, por lo tanto, si es un proceso, tenemos que entender que es un cambio en el tiempo y va a ir ocurriendo en la medida que nosotros vamos direccionando este cambio con capacitaciones, con revisiones periódicas, con mejorar los errores que se vayan detectando, ¿ya? Porque es un proceso igual de mejoramiento continuo. Y en este proceso de transformación, yo siento que hay que ir entendiendo que estamos todavía, yo siento, en la curva de aprendizaje, pero también yo creo que hay que relevar qué es lo bueno que ha ido ocurriendo, de modo tal que la gente empiece a valorar esta ley, que vuelvo a insistir, son acuerdos de convivencia social, ¿ya? Y eso nos beneficia a muchas personas. Sí. Sí, y lo otro que pienso, como que nos invita también a hacernos cargo de cómo nos estamos vinculando. A mí me parece una invitación súper bonita, que habla también de la responsabilidad afectiva, que a veces se habla como en nuestras relaciones más personales, pero que esto lo trae también, y entender que siempre nos estamos afectando mutuamente. Entonces, todo lo que yo hago, la música que pongo, ¿cierto? En la reunión o en esa conversación uno a uno. O si te interrumpo acá. Claro, si me interrumpe, si no te dejo hablar, o si estás con el ceño fruncido toda la reunión, o sea, todo va a tener un impacto en el otro. Entonces, también una invitación a mirarnos cómo nos estamos vinculando, relacionando, y qué le pasa a las otras personas con las que interactuamos. Entonces, te voy a contar una anécdota. El otro día estaba en un taller y habían personas que se estaban sintiendo, yo siempre hago entrevistas antes para ir conociendo el sistema. Y claro, había gente que es bastante irónica, ¿ya? Y sarcástica. Y claro, en ambientes ellos piensan que es súper entretenido y distendido, pero a quienes les tocaba el sarcasmo o la ironía no se lo vivían, sino que se lo vivían con malestar. Entonces empezamos a hablar sobre eso. Pero también es como, ¿es adecuado o no adecuado?
lo sacamos, lo mantenemos, ¿qué hacemos? Y claro, y empezamos a entender que en realidad eso es como una especie de bullying aprendido en la historia. Entonces yo lo que les mostraba es que hoy día también tenemos que tener ciertos criterios para entender que las personas que son o maltratadoras o violentas, aunque sea de manera sofisticada, pero lo ejercen igual, ¿ya? O acosadoras, etcétera, ellos han tenido una historia de transformación también que aprendieron de alguna manera, porque aprendieron con otros adultos de otras generaciones, a ser como son. Entonces también tenemos que entender que su proceso de transformación no va a ser instantáneo, pero si queremos convivir, tenemos que ir haciendo también este proceso de transformémonos juntos. Yo te muestro cómo esto no me gusta y te digo por qué, tú te das cuenta, a lo mejor entiendes que no es adecuado, ¿ya? Y en el proceso de que tú quieras empezar a cambiarlo va a pasar algo distinto. Pero también entender que ese proceso no va a ser instantáneo, no porque una persona yo le diga usted tenga más ironía, lo va a dejar de hacer, digamos. Es un proceso porque nuestra plasticidad conductual requiere de un tiempo de que a mí se empiece como a configurar de nuevo mi sistema nervioso con un repertorio nuevo de conductas, nuevo de creencias, para que las que ya están aprendidas, que no van a desaparecer, sino que simplemente van a estar ahí y yo voy a empezar a ocupar otro repertorio de conductas, ya, porque me hacen más sentido. Pero a mí no me puede dar algo sentido si, por ejemplo, a mí, mostrándome que algo no es adecuado, me castigan, ¿ya? Porque yo le decía, ojo aquí con cómo usted le muestra a esta persona que tiene conductas inadecuadas, porque al final seguimos repitiendo el patrón. Sí. ¿Sí? Y hay que salir de ese círculo vicioso. Y en el fondo es como silenciar la violencia y con más violencia a veces también, ¿sí? Sí, lo otro que yo pensaba, sumándome a lo que tú comentas, es que todos en algún momento podríamos ser, yo digo, potencial acosador, porque todos tenemos a veces gestos, conductas, bromas que son inadecuadas y que a veces no son malintencionadas, pero como dices tú, son formas aprendidas. Entonces acá estamos todos también aprendiendo y de pronto alguien me va a decir, oye, ¿sabes qué? Esa cara que me pones tú a mí no me parece o me hace sentir disminuido, humillado y ahí también es la curiosidad, siento yo, como a ver, cuéntame más, veamos ahí qué puede pasar ahí y vamos transformándonos en la convivencia, ¿cierto? Sí, de hecho, ahora que ya llevamos, ya no pasaba ahí, pero ¿sabes qué te quería contar? Que algo en la familia que pasó, en nuestra familia, que tiene que ver que las nuevas generaciones ya son mucho más... están mucho más atentas, por ejemplo, a no hablar del cuerpo, a que las bromas sean de cuidado. Y yo, por ejemplo, con mi hermano teníamos una conductas aprendidas de bromearnos todo el rato, pero burlándonos del otro. Y nosotros nos matábamos la risa, y claro, porque era para nosotros muy chistoso, pero nuestros sobrinos nos empezaron a mostrar que no era adecuado. ¿Ya? Entonces también yo siento que aquí todos podemos aprender de todo, de todas las generaciones, porque lo que para nosotros era natural y era un juego, y que los hermanos lo seguimos viviendo así, porque no se lo viven como maltrato ni pero nada. También ahora estamos más conscientes de lo que le estábamos enseñando a los otros, y por eso decidimos cambiarlo, ¿ya? Pero también porque escuchamos, como decías tú, escuchamos que había las vocecitas de mis sobrinos que nos decían, pero no se habla del cuerpo, ¿por qué te ríes de ella? ¿Por qué tú siempre te burlas de tus hermanos? ¿Ya? Y ellos, claro, no lo vivían como un juego como lo hacíamos nosotros. Entonces, si queremos convivir y generar como conductas nuevas, que fomenten el respeto, que fomenten el cuidado, creo que inclusive nuestras formas también tenemos que mirarlas y cuestionarlas para saber si son las apropiadas. Bueno, mucho este tema a mí me encanta, podríamos seguir, tiene muchas aristas, es muy entretenido. Sí, pero te quiero agradecer también por traer este tema, porque creo que aun cuando exista la ley, todavía hay mucho por implementar, sobre todo en la transformación humana, en cómo aprendemos a convivir en el mutuo respeto. Sí, gracias también por la invitación y feliz a que sigamos conversando de otras aristas, porque yo creo que acá hay temas de gestión emocional, hay temas de aprendizaje, así que yo creo que podemos seguir acompañando. Nos va a venir de nuevo, no se preocupen. Bueno, muchas gracias por escucharnos y también los dejamos invitados para que se conecten y nos sigan en nuestro canal en @simpatiaconsultores y en nuestro Spotify y YouTube en el canal de Conversar con Simpatía. Que tengan una buena, linda tarde, día o noche. Nos vemos.